Ya, entonces, como para comenzar, chicos, hoy día vamos a ver la sesión número 1 del curso de Fisiología 1. Vamos a ver el tema de membrana celular. Vamos a hablar de estructura, transporte activo, pasivo y segundos mensajeros. ¿Ok? De esta manera acá tienen el tema, el primer tema. Vamos a ver aquí después el contenido que es índice. Vamos a hablar de comunicación celular, comportamiento, estructura, transporte, segundos mensajeros y también vamos a revisar un poco de la bibliografía. ¿No? Listo. Entonces vamos a repasar, ¿no? ¿Qué es comunicación celular? Como tal, es como las células van a enviar información de una a otra. Existen distintas vías. La comunicación endocrina, neuroendocrina, la comunicación paracrina y la comunicación autocrina, ¿no? La comunicación endocrina es la que, más que todo, la que se usa en mayor cantidad, ¿no? Este utiliza como medio de transporte la sangre. ¿Para quién? ¿Y quién se van a transportar ahí? Las hormonas. Las hormonas son quienes van a llevar la información de célula a célula, ¿no? Para generar distintos cambios y que van a conllevar en adaptaciones, ¿no? O en que se realicen procesos de la forma usual, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, hablando, por ejemplo, de estas hormonas endocrinas, ya, T3, T4, ¿no? T3 y T4 relacionadas al metabolismo, a la actividad regular de la célula, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, la tiroides estimula la producción de T3 y T4 de manera constante para que las células se encuentren activas y regulando su metabolismo celular. Ese es un ejemplo. El otro, ¿y por qué razón? ¿A quiénes? La hormona es el medio por el cual se va a generar este cambio. ¿No? ¿Y en dónde se va a generar este cambio? La célula blanco. La célula blanco es quien va a recibir estas hormonas y va a generar esos cambios o va a mantener en ciertos procesos de manera constante. ¿No? También tenemos la comunicación neuroendocrina, que es por parte de neuronas, ¿no? Que estimula la producción de hormonas, ¿no? Y también a través de la sangre, que es el medio por el cual se van a transmitir estas hormonas. Ok, listo. La paracrina es, como vemos acá, esta imagen, es de célula a célula, pero de células vecinas. ¿Ok? Si me dicen una comunicación paracrina, yo voy a pensar en la célula de mi lado. ¿Ok? O sea, son células que se conocen, que están en el mismo espacio, ¿no? Y que comunican información también para que se mantengan en línea en el mismo proceso o la realización de los mismos procesos. La comunicación autocrina implica que una célula va a estimular la producción de una hormona para que dentro de sí misma se pueda producir otro proceso, que puede ser el mismo proceso de estimulación de esta hormona, ¿no? O otros procesos internos, que podría ser estimular el aumento del metabolismo, aumento del requerimiento de tal. Necesito activar esta hormona para que entre más sodio, para que entre más potasio, para que entre más nutrientes, etcétera, porque yo estoy en tales procesos. Así, más o menos así. O necesito disminuir la producción, necesito producir esta hormona. O sea, esta hormona que se está produciendo va a anular una hormona, por ejemplo, va a disminuir la producción de una hormona para que se reduzca un proceso, ¿entienden? O para que se mantenga de manera constante un proceso, ¿no? Puede ser crecimiento, puede ser el metabolismo mismo, puede ser también otros como por ejemplo ya, mayor formación de ADN, inicio de replicación, protección, etcétera, ¿no? Listo. Hasta ahí, todo eso claro, chicos. ¿Sí se entendió? ¿No? Sí. Recuerda, si no pueden abrir el micro, reaccionan, le ponen un like o algo, ¿vale? Listo. Muy bien, perfecto. Entonces, de ahí, continuamos. Ya, una vez que hemos hablado de eso, vamos a hablar ahora de la membrana celular. Como tal, la membrana celular, ¿qué es? Es lo que cubre la célula y es una estructura elástica, fina y flexible, que va a controlar el paso de qué? De las sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. En todo caso, pensemos en la membrana como un muro, una muralla, un portón, ¿no? Que se va a abrir y se va a cerrar dependiendo de quién sea necesario y quién no, ¿correcto? O sea, quién entra, quién sale. ¿Listo? ¿Y de qué va a estar compuesto? De colesterol, proteínas, ¿no? Bueno, lípidos en general, colesterol, los fosfolípidos, las proteínas y también carbohidratos, principalmente proteínas, ¿no? Pero quienes también están aquí en distintas concentraciones también tienen muchas responsabilidades, ¿ok? El tamaño es de 7.5 a 10 nanómetros, ¿no? Listo.
Y recuerden esto, el 3% también es hidratos de carbono, o sea, no lo dejen de lado porque sí, también cumple una función importante. Listo. Ya. Entonces, como tal, los lípidos que están acá, ¿no? Los lípidos de la membrana, son los responsables de la permeabilidad y las sustancias liposolubles, que es lo que le va a generar esta característica de bicapa lipídica. Aparte de eso, van a proporcionar una barrera para impedir el movimiento de agua y de sustancias hidrosolubles desde el compartimiento hacia otro, ¿no? Porque el agua como tal no es soluble en lípidos, ¿no? Entonces, de alguna manera va a repeler, vamos a evitar que la pérdida de agua, ¿no? Pero sin embargo, tenemos otras sustancias. No queremos recordar las proteínas que están acá, que van a ser quienes la atraviesan, ¿no? Estas como tal tienen otra función, que va a ser lo que va a permitir la característica del pase, ¿correcto? Ya. Estos lípidos, ¿quiénes son? Fosfolípidos, que lo que dan esta característica, bicapa lipídica. Tenemos el extremo fosfato, el hidrófilo y el ácido graso, que es el hidrofóbico. ¿Correcto? El esfingolípido, que también es otro importante, que es lo que va a permitir una protección contra los factores perniciosos y la transmisión de señales, ¿no? Y el colesterol, que es el estabilizador de la membrana celular. Los componentes están en todas las concentraciones, pero no tienes colesterol. O tu colesterol en la concentración de colesterol, ojo, concentración de colesterol en la membrana es insuficiente, está alterada, ¿no? O no es o no es la necesaria, en cualquiera de esos términos, no va a ser estable. Entonces, como tal, no se va a cumplir estas características. Entonces, la bicapa lipídica no va a existir o se va a ver alterada, ¿correcto? Listo. Ya. Hasta ahí todo claro, chicos. ¿Se está entendiendo esta parte? Sí. Ya, perfecto. Entonces, recuerden eso también, ¿no? Esto de las proteínas, que es la característica importante, porque como les estoy mencionando, ok, es un botón que regula la entrada y salida de lo que necesito y lo que no necesito, ¿no? Porque hay sustancias que tengo que sacar y hay sustancias que necesito. Ok, chévere. Ahora, pero para que eso pase y que ocurra en base a lo que yo necesito, tengo que ir las proteínas. Las proteínas de la membrana celular son los responsables de esto. ¿Pero para quiénes? Para las liposolubles, ¿correcto? Ahora, existen tipos de proteínas, como tal, la proteína integral, que, que es una transmembrana, como una acá, ¿listo? Y que atraviesa la membrana, por eso es transmembrana. Y la periférica, que es lo que se une a la superficie de la membrana y que controla el transporte de ciertas sustancias. O sea, esto superficialmente. No la van a ver pasar de un lado a otro. Es como cuando... no, quería darles unos ejemplos. Pero bueno, háganse la idea de esto acá, ¿no? Igualito. Esta imagen, igualito, como cuando quieren coser, hay un punto, ¿no? En el cual solamente entra la aguja por este lado y sale. Entra y sale, entra y sale. Y imagínense que esto de acá, esta es la periférica. Y hay un punto que cuando pasa de un lado a otro, esa es la integral. ¿Correcto? Listo. Ya. Ahora, bueno, de eso de acá no se olviden, porfa, esto de aquí es importante, ¿no? Porque es lo que va a permitir señales de adhesión hacia pernicios. O sea, por ejemplo, algo que reconocemos como un agente que no es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Que no es parte de nuestro sistema, ¿no? Entonces pueden ser bacterias, parásitos, virus, etc. No, bueno, bacterias, parásitos, ¿no? Etcétera. Y ahí la parte del colesterol como tal es lo que le da la característica también de fluidez, ¿ok? La estabiliza y permite que sea fluida. ¿Listo? Listo. Ya. Ahora, ¿quiénes ocupan más espacio? Las integrales como tal. Y también estas proteínas integrales también van a tener, vamos a verlas al costado de estos canales, ¿no? Que estos canales son también, estos canales iónicos, que son otro tipo de proteínas, son los que van a permitir el paso de quiénes, de los iones como tal, ¿no? Ahora, estas proteínas periféricas como tal, no es que estén incrustadas, así digamos así, sino que está aquí por fuera, como les dije, como en el que pasa el hilo, y solamente queda esto por fuera, ¿no? Eh, Sino que tienen como tal una parte que está en el intracelular y una parte que está en el extracelular, ¿ven? No, el intracelular es esto,
y hay otra parte que está en el extracelular. Listo. ¿Ven? ¿Eso se está entendiendo? Sí, ¿no? Porque está aquí, acá nomás. O sea, ven acá, una partecita está dentro de la membrana celular y otra parte está afuera, es el exterior, que es el extracelular. Eso, eso se está entendiendo, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, y como tal, ¿qué nos va a permitir esta característica? Conocer lo que está pasando hacia afuera, ¿no? Y reconocer la información externa, ¿correcto? Ya. Ya, por ejemplo, tenemos un ejemplo de proteína periférica como tal, podría ser una que se llama la anquilina, que también se le conoce como que es una ancla, ¿no? Y esta es una ancla hacia el citoesqueleto. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en los eritrocitos, que va a permitir el transporte y el intercambio del cloro con el bicarbonato, ¿ok? El HCO, el HCO3, por ejemplo. Cloro con el HCO3. Eso es en el caso de los eritrocitos, ¿correcto? Listo. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, eso es lo que va a permitir, por ejemplo, jalar algo de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque justamente tiene una parte externa. Ahora, en la parte de los hidratos de carbono como tal, más que todo están relacionados a la parte del glucocálix, ¿correcto? Esto como tal va a permitir que tiene, conserva la carga eléctrica, también va a permitir que haya una unión, ¿no? Y también va a permitir una comunicación también de hormonas, ¿ok? Por ejemplo, eso pasa con la insulina, ¿no? Estos hidratos de carbono van a actuar como receptores, por ejemplo, para la insulina, lo que va a permitir una activación también de proteínas relacionadas a la captación de la insulina, ¿no? Para que se desencadenen otros procesos dentro de la célula, para que permita el paso de justamente esto y que pueda ser utilizado, ¿no? ¿No? Y en algunos casos también puede funcionar como parte de la respuesta inmune. ¿Hasta ahí está claro eso también, chico? ¿Sí? Ujú. Pero sobre todo, lo más importante vendría a ser la parte de la carga eléctrica como tal, que negativiza eso, que genera una carga eléctrica negativa, ¿no? Lo que va a repeler otros, nos genera un repele. Entre negativo y negativo no se unen, positivo y positivo con negativo sí, pero como es negativo con otro negativo, va a mantener una distancia, ¿no? Listo. Eso sí es de mis chicos, sí, todo claro. Etel, Camila, Eileen, Aileen, Stephanie. Bueno, voy a llamarlos por su segundo nombre, que yo sé. Stephanie y Nicole. ¿Todo claro? ¿Sí? Ujú. Ya, listo. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de el transporte de la membrana celular, que para justo tenemos ahí a las proteínas, ¿correcto? Estas proteínas van a ser las que van a permitir ese transporte. ¿Tal? Vamos a tener aquí, bueno, acá el análisis se puede ver, ¿no? Lo está resumido en una tabla, ¿no? También de la bibliografía, ese es el Constanzo, lo van a poder revisar si gustan también en el libro, ¿no? Es un resumen. Tenemos lo que es difusión simple, facilitada, transporte activo, primario, cotransporte, ojo, este es contra y este es contra. No se vayan a confundir, ¿no? Porque sí, se confunden mucho acá. Y contra. Listo. Vamos a ver que hay diferencias también. ¿En por qué? En el pasivo o en el activo. En el activo va a implicar un uso de energía metabólica, sí, de forma indirecta o directa. En este caso, el activo es el único que lo usa de forma directa, ¿correcto? Y hay un mediador. El mediador es el que va a permitir que pase, que es una herramienta, y es el que permite el pase como herramienta, las proteínas, ¿no? En este caso, y no debe ser dependiente de iones, ¿no? Por ejemplo, este es el sodio, ¿correcto? Más que todo el sodio porque es uno de los que más abunda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya.
El transporte pasivo, para tenerlo en cuenta, es el que no está mediado por una proteína transportadora. El transporte activo sí. Eso téngalo así como para diferenciarlo ya desde ahora. Listo, listo. Y esto puede ser descendente, descendente o ascendente o secundario. Listo. Ya. Y ven acá, por ejemplo, el único transporte pasivo mediado por un transportador va a ser el facilitado, porque justamente es eso. ¿Quién le va a dar ayuda en este proceso? ¿Quién le va a dar una mano a estas proteínas transportadoras? ¿Correcto? ¿Eso se está entendiendo? ¿Sí? Todo claro, chicos. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces vamos a ver acá. Lo que hemos, el ejemplo, un ejemplo de difusión simple. La difusión simple como tal es un resultado del movimiento aleatorio, ¿no? De las moléculas, ¿no? Que va de una solución hacia otra. Recuerden, solución, ¿no? Tenemos el soluto y el solvente. El solvente, esto vendría a ser aquí. Soluto es esto, las bolitas, ¿correcto? Estas moléculas que están representadas como las bolitas, ¿ok? Listo. Y la concentración de un soluto A es inicialmente el doble que el soluto B, como tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando vamos de un lugar de mayor concentración a menor concentración, va a ver este desplazamiento, ¿no? ¿Y quién va a permitir quién va a regular esto? La membrana. Van a pasar de manera sencilla, ¿correcto? Y al final, lo que se va a ocurrir es que de mayor a menor concentración, no va a llegar a un punto de equilibrio. Aquí hay lo mismo que en este caso, ¿has entendido? Que A tiene el doble de B. Y es continuar, como se menciona, hasta que tengan el valor igual, ¿no? Hasta que tenga tanto A como B tengan la misma concentración, ¿correcto? Ujú. ¿Pero de quién? Del soluto, ¿sí? El soluto. Eso tenganlo en cuenta. Tiene que haber tanto soluto acá como acá. O sea, por ejemplo, aquí tengo 2, 4, aquí tengo 3, 5, 7, 8, 10, y aquí tengo 5. Entonces tiene que haber lo mismo acá. ¿Entienden? Ujú. O sea, 7,5 en cada lado, para verlo de esa manera, ¿no? ¿Se entendió eso de ahí, no? Sí, sí, ok. Y por otra parte, tenemos la difusión facilitada, ¿no? Ya la difusión facilitada es que ocurre a través de una proteína, justamente. Acá está, ¿no? Pero esta proteína va a permitir el transporte, ¿no? ¿No? De extracelular hacia el intracelular, ¿correcto? Ya, listo. Eso es más que todo. Ahora, vamos a ver que hay unas diferencias, unas características que van a diferenciar este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en los transportadores, ¿no? Van a tener sus propias características. ¿Cuáles son? Saturación, heteroespecificidad y competición. Ahora, la saturación como tal es un número limitado de sitios de unión para el soluto. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo tengo, si o no que tengo una célula, mi membrana, listo, mi membrana celular, y tengo aquí mi receptor, ¿correcto? Muy bien. Listo, mi proteína transportadora, listo. Esta proteína transportadora va a tener ciertos sitios de unión específicos ilimitados, ¿no? Lo tengo en cuenta. A ver, ya, sí, tiene así. No, no, entonces, tiene un número limitado de sitios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces, cuando llegue al máximo, que son 6, se saturó, porque ya es lo que máximo que puede recibir. No va a poder recibir más, no va a poder transportar más, ¿no? Entonces, cuando todos estos sitios están ocupados, eso implica que se llama el transporte máximo. Es lo máximo que va a poder transportar. ¿Listo? ¿Ok? Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de esto en nuestro cuerpo. En el túbulo proximal, ¿no? Va a haber unos transportadores para la glucosa. Y estos justamente tienen una cantidad máxima, ¿no? De espacios para poder ser transportados. Y se va a saturar, ¿no? Listo. Ujú. ¿Ahí se entiende eso? Es transporte máximo, ¿ok? Que máximo que se va a poder transportar aquí, ¿no? Y porque se satura. ¿Ok? ¿Se entendió eso también? Sí.
Ya, listo. Entonces, por otra parte tenemos la estereoespecificidad, que es reconocer sustancias específicas de un transportador y diferenciar un isómero de otro. O sea, similares, pero yo saber quién es quién. No. Por ejemplo, el- esta proteína como tal igual tiene su número, tiene una cantidad específica de espacios, correcto. Ahora, estos espacios van a reconocer A y B, van a saber diferenciar entre A y B, ¿no? Entonces va a poder decir, "Oh, tengo este espacio que solamente reconoce A, o tengo este espacio que solamente va a reconocer B. O en todo caso, cuando hay este, similares, que puede ser lo que se conoce así como isómeros, ¿no? Esto, por ejemplo, tenemos el isómero de la D-glucosa y la L-glucosa. Esa es una diferencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a poder diferenciar entre ellos y cuál es necesario para que se una? ¿No? En cambio, los otros procesos simples, ¿qué ocurre? La difusión simple y la difusión facilitada no tienen alguna manera de distinguir quién entra y quién sale, ¿no? Esa es la mayor una característica, no solo aparte por el transportador, sino porque en otro proceso simplemente entra quien entra dependiendo de la concentración. Aquí no, aquí hay, yo sé, yo tengo un límite de para transporte, yo tengo un reconocimiento específico para ese transporte. Y ahora vamos a ver lo que va a pasar, que van a competir, que justamente como hay un límite para poder transportar un transporte máximo, solamente se va a transportar cierta cantidad de cada uno, ¿no? Entonces, un soluto va a llegar acá, van a competir por estos espacios. Entonces, por ejemplo, tengo D y L, ¿no? Entonces, va a haber una cierta cantidad de L que va a poder llegar a ocupar espacios, así como una cierta cantidad de D que va a llegar a ocupar espacios, ¿no? Y al final van a ser transportados, ¿no? Pero van a tener que hacerlo dependiendo de quién tiene mayor presencia que el otro. ¿Sí se entendió esa parte también, no? ¿Sí? Estos tres han entendido, chicos, ¿sí? Sí, todo claro. Herbert, Ethel, Camila, Aileen, ¿sí? Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿qué ocurre? También una parte de aquí al momento de competir, ¿no? Es que como tengo dos presentes, ¿no? Por ejemplo, D glucosa, ¿no? Ah, por ejemplo, ya, tengo D glucosa y D galactosa, ¿no? Que también son similares. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que al ser similares, no, son carbohidratos, correcto. Van a competir, correcto, por estos espacios. Y puede ser que de glucosa le quite el espacio de galactosa. Entonces ya no ocupe todos los espacios, estos 6 espacios disponibles. Entonces solamente voy a poder transportar de glucosa y después la de galactosa va a tener que esperar a que sea transportado, porque aparte ya se saturó y ya hicimos y ya reconoció específicamente quién y no, quién y sí y quién no. Ujú. ¿Se entendió eso también? Sí, ya, listo. ¿Ven? Ujú. Ya, avanzando con eso. Vamos a hablar del transporte activo. ¿Ok? El transporte activo como tal también es un proceso que implica uno o más solutos que se mueven contra corriente del potencial electroquímico, o sea, de forma ascendente. O sea, van a ir en contra del potencial. Por ejemplo, el más común, el más popular, lo digo más popular así como para que lo recuerden, es la bomba espacio ATPase. ¿Ok? Listo. Eso sí, todos lo tienen claro hasta acá, ¿no? Ya, ya. El TOTE como tal produce este pase. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es en el líquido extracelular, tenemos potasio, ¿correcto? Y aquí hay glucósidos, por ejemplo, ¿no? Este es el espacio intracelular y este es el espacio extracelular, ¿correcto? Aquí lo vamos a ver un poquito grande. En el espacio extracelular vamos a tener aquí el sodio, ¿no? Listo. El sodio va a estar de salida, pero quien va a entrar va a ser el potasio. Y por este intercambio de cargas, ¿no? A través del ATP, es lo que va a permitir esta entrada y salida.
¿Se está entendiendo eso? ¿Sí? Como tal, el primario va a requerir un aporte directo de la energía, ¿ok? Y eso es a través de la P. Ujú. Todo de aquí va a implicar justamente que se genere esto de acá, el ATP, para que pueda ser dado y se produzca esa carga, no esta despolarización y salida, entrada y salida, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Sí? Ujú. ¿Todo ok? Ok, listo. Ya. Ahora, por otra parte, tenemos el transporte activo secundario. Este proceso de acá como tal es un proceso de acoplamiento de dos o más solutos, que puede ser el cotransporte o sin porte, o el cotransporte o antiporte o intercambio. Recuerden eso porque también les pueden preguntar los distintos nombres que hay presentes, ¿no? Como tal, en el cotransporte o sin porte es que un soluto asciende y se mueve en la misma dirección que este ion, sodio. Y en el cotransporte, este se mueve en direcciones opuestas o a través de la membrana celular. Y quiere decir que va a ir de un lado hacia otro. ¿Ven? Listo. Ok. Ujú. Ya, el cotransporte o el sin porte como tal es en el que la misma dirección que vemos aquí. Ya, así. ¿Ven? Sodio. Ven, otra aquí, ¿no? Que es sodio, glucosa con el transportador SGTL1. ¿Listo? El sodio se va a mover se mueve hacia el interior de la célula, ¿no? A favor de la gradiente como tal, y el soluto cotransportado, ¿no? Se mueve también hacia el interior, que vendría a ser la glucosa. Este ion va a permitir el pase de la glucosa a través de este transportador, CGLT1. ¿Ok? Listo. Ya, eso se está entendiendo, ¿no, chicos? Y en el contratransporte, por otra parte, ¿no? Como se le dice antiporte o intercambio, es que entra uno, sale otro, ¿eh? Entra uno, sale otro. Listo. Por ejemplo, acá lo vemos a través del intercambio en el sodio y calcio, ¿no? O también puede ser otro ejemplo en el caso de que salga sodio, ¿no? Y hidrógenos. Listo. Hidrogeniones. Está bien. Es que al ingresar el sodio en eso, va a colaborar a que, en contra de la corriente, se permita la salida del calcio. ¿Ves? ¿Se entendió eso? Sí. Ya. Y de nuevo volvemos aquí a la tabla, ¿no? Para recordarlo, ¿no? El transporte activo primario como tal va a ser un proceso ascendente dependiendo justamente de carga directa, sí, de uso metabólico, sí, ¿no? Pero no va a depender directamente del potasio, del sodio, diga, discúlpenme. Ok, listo. Cambio acá, por ejemplo, en el contratransporte como tal, se mueve en la misma dirección en la que se va a mover el sodio, ¿correcto? O sea, si entra el sodio, aquí como hemos visto con de lo demás, va a jalar. Y gracias a también al transportador que está ayudando, ¿correcto? Va a ir a favor de la gradiente electroquímica. En cambio, quien va a colaborar aquí es que va a entrar el sodio líquido, porque podría ser los hidrogeniones, como les comenté, ¿no? ¿Se está entendiendo esto de acá? Sí, Nicole, ¿sí? Ya, listo. Esta es una imagen, ¿no?, que integra más o menos todo lo que estamos viendo hasta ahorita, ¿no? Porque como tal, les estoy mencionando que el transporte activo lo vamos a ver en distintos lugares, ¿no? Entonces, ¿y dónde vamos a verlo? O sea, para que lo tengan en cuenta. Para que lo recuerden más, lo más frecuente, ¿no? Digamos así. Epítelis intestinal,
en los túbulos renales, en el epitelio de las glándulas exocrinas, también en la vesícula biliar, membranas del plexo coroideo del cerebro. Ahora, ¿por qué razón? Tomen esto en cuenta porque va a haber una gran de intercambios. Vamos a ver un intercambio de extracelular a intracelular, de una célula a otra célula. En los túbulos renales, ¿qué ocurre? Se va a empezar a formar, se va a formar la orina, ¿no? Entonces, en paralelo, ¿no? Va a ocurrir también el filtrado de la sangre, ¿no? Y que justamente vamos a tener que, eh, para formar la orina es el resultado de todos los desechos, ¿no? Que se van a excretar de la sangre, ¿no? Entonces se van a tener que hacer estos distintos procesos de transporte activo, pasivo, etcétera, para que se pueda eliminar los desechos, ¿no? ¿No? De aquí, del borde, de la luz intestinal, ¿no? Hasta la luz, ¿no? Esto es como, piensen aquí, ¿no? Este es el intestino, ¿ya? Listo. Acá están las células, listo. Y aquí está el borde, ¿no? Y esta es la luz. Aquí están los alimentos que han sido ingeridos, están en su proceso dentro de distintos procesos de bioquímicos, ¿no? Lo que hemos visto, lo que han visto en bioquímica, ¿no? De cómo pasa los lípidos, cómo van a llegar a la sangre, las proteínas, cómo van a ser captadas y almacenadas también para después ser transportadas a la sangre, o van a haber ciertos transportadores acá también para poder después ser llevados a la sangre y después llegar a otros lugares a almacenamiento, a distribución, a tener efecto igual. La glucosa, o sea, en la luz intestinal ya tengo glucosa aquí circulando, ¿no? ¿Cómo va a pasar de aquí hacia la circulación para que después sea llevado hacia los órganos donde sea necesaria para que pueda ser utilizada y genere energía, ¿no? Para dar energía. Bien. Entonces, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vamos a ver en esta imagen, ¿no? Que hay un transporte de iones a través del epitelio intestinal, como les estoy mencionando, ¿no? Entonces, hay una conexión entre ellas, ¿ven? ¿No? Están una al lado de otra, ¿correcto? Y en el borde como tal vemos la luz, ¿no? La luz, y este es el borde en cepillo, ¿no? De las células intestinales, ¿no? Que es lo que va a permitir que se capten los nutrientes que están aquí en la luz, después de todo el proceso de digestión, ¿no? Luego de ello, van a pasar aquí, por ejemplo, iones de sodio, ¿no? Por difusión, es un ejemplo. Aquí entra el sodio, ¿no? Y luego aquí también entre las células va a haber también un intercambio por ósmosis, va a haber también un intercambio transporte activo, ¿no? Y todos estos procesos después van a conllevar a que por transporte activo también, o si no también por ósmosis, obtengamos estos nutrientes, estos iones, ¿no? Iones como sodio, agua también, que va a pasar, ¿no? O que también la glucosa, ¿no? U otras proteínas pasen de aquí a acá, atravesando la membrana basal para llegar después a dónde? Hacia la circulación, ¿correcto? Y de la circulación en las distintas formas que se llegue a almacenar o transportar hacia después los órganos donde va a tener, ¿no? O va a ser utilizado como fuente de energía, ¿no? O almacenado también, ¿no? Y así de manera sucesiva durante el día, ¿no? Mientras nos alimentamos, ¿correcto? ¿Se entendió eso, sí? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Sí? Etel, Camila, ¿entendieron eso? ¿Todo claro? ¿Sí? Ujú. Ya, bueno. Entonces, una vez ya hablado de cómo es la comunicación, vamos a hablar ahora. Tenemos la primera parte de cómo ocurre el intercambio de célula a célula y también cómo es que se transmiten distintos iones, los solutos, etcétera, y cómo funcionan también las proteínas, ¿no? Ahora vamos a hablar de los segundos mensajeros. Tenemos, por ejemplo, las proteínas G. Ya, las proteínas G
como tal, son una familia de proteínas ligadas a la membrana que se van a acoplar, como ven aquí, ¿a quiénes? Pero más que todo a receptores hormonales y enzimas, ¿no? Que tienen efectos, ¿ok? Estas proteínas van a actuar como interruptores moleculares, que es lo que va a permitir que proceda o no proceda una acción, ¿correcto? En este caso, la proteína G como tal es heterotrímera, o sea, tiene tres unidades. Ven acá, alfa, beta y gamma, ¿no? ¿Ok? Eso está ahí claro, ¿sí? Sí, ok. Las tres subunidades, alfa, beta y gamma, se unen a un difosfato de guanosina, que es el GDP. Está aquí, correcto. Listo. O también al GTP, que es el que contiene también al GTPase. Ok, listo. Ujú. Hasta acá se está entendiendo esto, ¿no? Sí. Ya. Lo que ocurre aquí como tal es que esta sustancia transmisora va a llegar aquí, correcto, a la proteína receptora que va a estimular la llegada, el llamado de la proteína G, correcto. Y esta proteína G, dependiendo de qué sea necesario, va a tener distintos efectos, correcto. Porque va a haber un intercambio aquí justamente del GTP para separar el beta y el gamma. Una proteína G estimulante, una proteína G inhibidora o una proteína ionizante. ¿Ahí se está entendiendo? ¿Sí? Ya, ya. Tengamos en cuenta también esto, que cuando hablamos de una proteína activa y una proteína G inactiva, la proteína G que está inactiva es esta de acá. Que bueno, la proteína receptora es cuando se activa, ¿ok? Y aquí es cuando se activa y puede efectuar justamente este acoplamiento que ocurre acá, ¿correcto? Y cuando se ocurre ese acoplamiento va a ocurrir todos estos procesos en consecuencia. Ujú. Listo. Ujú. Acá está todo claro. Y eso también, véalo acá. Por ejemplo, del GDP, cuando se active, va a pasar a ser GTP. ¿Ves? ¿Listo? Y de ahí, y esto de acá va a generar los distintos efectos. Aperturar un canal iónico para que entren más iones, activación justamente también de enzimas en la misma membrana celular, activación de más enzimas pero a nivel intracelular, o también estimular la transcripción genética, porque eso puede ser estimulación, inhibición, y la parte iónica puede ser incluso que se hable un canal iónico para inhibir la actividad celular, ¿no? O sea que, por ejemplo, entre demasiado cloro, entonces el cloro negativiza la célula, ¿no? O a apertura de un canal de calcio, que también puede ser estimulante para esos procesos intracelulares. ¿Se entendió eso? Sí. Y ahora, ¿qué pasa con la proteína G? ¿Cuándo va a llegar un punto? Cuando la unidad alfa, es esta que está aquí, es la más grande, que hemos, que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que es la que se queda en y de nuevo, y eso es lo que se está llevando a cabo, ¿no? Y que se va a generar, vuelvo a repetir, las unidades beta y gamma a unirse, ¿no? Y se detenga. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Tenemos otro que es el mecanismo de la adenilciclasa o el AMPC cíclico, ¿correcto? Ya. Está más que todo en la membrana celular. O sea, lo vamos a encontrar ahí en la AMPC cíclico, así, encajado, ¿no?
Listo. ¿Quiénes son los que van a amplificar la señal para activarlo? Ligandos. Estos ligandos son hormonas como la insulina, neurotransmisores como noradrenalina, que va a responder va a estimular los receptores beta-adrenérgicos, histamina y prostaglandina. ¿Y cuál es el objetivo? Activar la proteína quinasa A. Correcto. En consecuencia, vamos a activar la proteína GS y la proteína GI. ¿Y que hemos hablado? La GS estimulante y la G inhibidora, dependiendo de justamente de quién estemos hablando, o sea, de estos ligandos, cuál de estos ligandos puede ser estimulante o inhibidor, ¿correcto? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Tenemos esta hormona que se va a unir a un receptor, ¿no? Este receptor como tal, en la membrana celular va a producir un cambio de la conformación de la subunidad alfa, ¿no? Que es lo que hemos visto al inicio con la proteína G. Listo. Esa va a ser la primera parte, ¿no? Esto de acá. ¿Ve? Entonces, va obviamente del GDP para tener nuestro GTP, ¿correcto? Que recordemos que el GTP es la forma activa, ¿no? Y esto va a generar justamente el desprendimiento de esta proteína G, ¿no? Entonces, una vez que nuestra proteína G va a generar la activación de la adenosiclasa, ¿correcto? Que está justamente ahí incrustada en la membrana. Listo. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Sí? Entonces, la adenosiclasa como tal, ¿no? Va a activarse mediante la catalización del ATP a AMPC, ¿no? Listo. Que va a servir también como un segundo mensajero, ¿ok? Llegamos aquí, es justamente lo que ha pasado. Hormona, receptor, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Proteína G, pero ¿qué hormonas? ¿Qué ligandos? Estos, insulina, noradrenalina, histamina o prostaglandina. Llega a la célula a su receptor. El receptor va a decir a la proteína G activada hacia la adenilciclasa, y la adenilciclasa activada va a volver el ATP y la MPC. Entonces, como tal, este AMP cíclico, ¿correcto? Y esto va a generar una activación de la proteína quinasa A, y si no, va a haber una activación mediante fosfodiesterasa, ¿correcto? Pero esto es ¿para qué? Para inactivar, ¿listo? Se activa la proteína quinasa A, va a haber una fosforilación de proteínas, y esto va a conllevar a disfunciones fisiológicas. Si es la insulina, ¿qué es lo que va a permitir? Glucosa. Entrada de glucosa, entrada de ATP, todo para que podamos tener energía celular. ¿Correcto? Ahí se entendió, ¿no? ¿Sí? Ujú. ¿Sí, chicos? Ya. Ahora, de nuevo, ¿cómo pasa a ser inactivo? No ya deja, para que deje de funcionar, es degradado correctamente a un metabolito inactivo, que es la 5-ATP. ¿Ok? Listo. O monofosfato, 5 monofosfato de adenosina, ¿correcto? Y ese es activado justamente por esto, la fosfodiesterasa es quien va a inactivar a la MPC cíclico. Ujú. ¿Sí se entendió todo hasta acá, chicos? Sí. Ahora con el siguiente segundo mensajero. Perfecto. Pero, o sea, como vamos viendo, dependiendo de cómo activemos a la proteína G, de quién active a la proteína G, vamos a tener una respuesta distinta, ¿no? Vamos a tener una respuesta estimulante, una respuesta inhibidora, o una respuesta para permitir la apertura de canales iónicos. Apertura de canales iónicos, inhibición, activación, estimulación de del ADN, etcétera. Listo. El siguiente es el GMPC, el guanoto cíclico, ¿correcto? ¿Quiénes van a ser ligandos quienes van a estimular la activación? Eh, ¿Por quién y a través de quién? A través de proteínas. Como tal, tenemos unos receptores gamma colinérgicos, ¿no? Que están ahí en la membrana celular. ¿Listo?
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es eso de que la faniciclasa inactiva. ¿Correcto? O sea, estos receptores gammacolinérgicos van a actuar o sea, activa y la van a pasar a ser activa. ¿Y aquí van a liberar? Van a actuar al ATP. ¿Correcto? Y este ATP va a tener efectos sobre la 3,5 guanosine el GMPC cíclico. ¿Correcto? Que puede tener distintos efectos, como broncoconstricción y liberación de esterasa, quien va a permitir que justamente se inactive. ¿Correcto? ¿Se entendió eso, chicos, también? Sí. ¿Todo claro usted? Sí. Ya. Y tenemos también a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C como tal está relacionado a esto, el inositol trifosfato 3, el, el diacilglicerol y el calcio. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Qué va a pasar? Que el receptor va a ser estimulado por estas hormonas. El receptor va a, y esta activación como consecuencia va a llevar a que la proteína G pase de inactiva a activa. Y la proteína G va a actuar sobre la fosfolipasa. ¿Correcto? Hasta acá todos estamos entendiendo eso, ¿no? Entonces, aquí va a ocurrir una liberación, ¿no? Fosfolipasa C activada, ¿no? Va a generar una catalización para liberar el dialglicerol, ajá, el dialglicerol, y que este dialglicerol se convierta en inositol trifosfato, ¿correcto? Aparte de esto de acá, del nombre colocado que es el PIP2, ¿correcto? O fosfatidilanatil 4,5-difosfato. Eso es el nombre, bien, ¿correcto? El IP3 que va a ser generado, lo pongo así como IP3 generado, va a producir también una liberación de calcio. Y este calcio va a ser liberado. ¿De dónde? De los depósitos del intracelular, ¿correcto? ¿Y dónde los vamos a encontrar? En el retículo endoplasmático o sarcoplasmático. Más que todo en los músculos, ¿no? Correcto. Va a dar lugar a un aumento de esta concentración intracelular de calcio. Entonces, yo tengo más concentración de calcio a nivel intracelular, ¿no? Y esto va a activar nuevamente distintos procesos fisiológicos internamente, ¿no? En este caso, necesitamos calcio para la contracción, ¿correcto? Ujú. Listo. ¿Se entendió eso sí? Ya. Ahora, también este calcio que ha sido liberado va a colaborar también a la activación, ¿no? De la proteína C, ¿no? Que va a generar otra vez una fosforilación de otras proteínas y de otras sustancias a nivel interno. También para colaborar a otros procesos fisiológicos, ¿no? Porque como les mencioné, también el calcio tiene ciertos efectos a nivel intracelular. Incluso, por ejemplo, cuando tenemos un aumento de la cantidad de calcio a nivel intracelular elevadísimo, vamos a generar que se aumente, eh, que se pueda generar procesos, se puede conllevar incluso a la apoptosis celular, ¿no? O en este caso también a la necrosis, ¿no? Por un fallo en la regulación de la concentración de calcio en el intracelular, porque va a aumentar este, la degradación del medio interno dentro de la célula, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, pero eso es el caso de que haya y por lo tanto, más que todo, en los niveles normales de calcio, cuando el calcio dentro del rango esperado o cuando es necesario usarlo, vamos a tener, por ejemplo, la contracción. ¿Todo se claro usted? Sí.
Bueno, y aquí tienen otra imagen. A ver, está cargando. Que más o menos también resume el proceso, ¿no? Bien. Ya, a ver, ¿quién desea leerlo? Levanta la mano o si no, yo escojo. Ujú. Mm, ya, entonces, a ver, Camila, ¿escuchas, Camila? Para que puedas leer el Sí, caso. Ya, un listo. paciente presenta una mutación que impide la correcta hidrólisis de GTP en la subunidad alfa de una proteína ges- estimulante. Tras la unión de una Ujú. hormona a su receptor, se observa una producción sostenida de AMP cíclico y una activación prolongada de la proteína sinasa A. ¿Cuál es la explicación más probable de este fenómeno? A. Inhibición de la adenilil ciclasa. B. Activación de proteínas G inhibitoria. C. Incapacidad de inactivación de la proteína G. D. Degradación acelerada del AMP cíclico. E. Bloqueo del receptor hormonal. Ujú. Ya. El que tenga su respuesta a la mano puede levantar la mano ahorita o si gusta la deja al chat también. Ujú. Igual tienen un minutito para responder la pregunta. Mm, ¿Qué respuesta? Ujú. No, no hay que se equivoque, lo importante es que aquí repasemos si algo no se entendió o algo no quedó claro. Podemos repetir. Y acá no hay respuesta, oye, está mal, me equivoqué, qué mal, ¿no? Sino que la idea es participar, chicos, para que se pueda ver qué necesitamos resolver o qué no se entendió, qué sí se entendió. ¿Ok? Las respuestas las pueden dejar al chat, si no. Ya, ok. Entonces, vamos a resolver. Ya. Dice aquí el caso es un paciente que presenta una mutación que impide la corrección y en la correcta hidrólisis de la GTP, ¿no? En la subunidad alfa de la proteína. ¿Sí?
Ah, ya. Ah, ok. Etel me dice, ya. ¿Quién da más? A ver, alguien me dice que la C, o es la B, o es la D, o es la E. Ya, quedamos con eso. Listo. No, acá tenemos un paciente que tiene un problema, o sea, más que todo, ya, es una mutación que va a impedirle una correcta hidrólisis de GTB, ¿no? En la unidad alfa de una proteína G. ¿Y qué hablamos que era GS? Era estimulante, ¿correcto? Entonces, cuando es estimulante quiere decir que va a activar varios procesos para que ocurra, ¿no? No va a inhibir, va a activar. Entonces van a ocurrir con mayor facilidad, ¿correcto? Y que dice aquí, tras la unión de hormona receptor, se observa una unión, una producción sostenida de AMPC cíclico y su activación prolongada de la proteína quinasa. Correcto. Recordemos esto, ¿no? Que aquí, ahí donde está la imagen. Por aquí está. Ya. ¿Qué ocurre? Que la proteína G se activa en base a su sustancia transmisora y la proteína receptora, ¿correcto? La sustancia transmisora, en este caso, en el receptor de la adenilciclasa, que puede ser hormona, neurotransmisor, receptor adrenérgico, histamina, hormona, neurotransmisor, que es una proteína, y prostaglandinas, ¿correcto? Entonces, ¿qué puede ser? Inhibidora. ¿Qué nos dice aquí el texto? No, que llegó a su receptor acá, ¿no? Ahí, vamos a ver el texto aquí. Y se produce una activación, una producción sostenida de AMPC y una activación prolongada de proteína quinasa. Correcto. Esto de acá es una consecuencia de que se ha producido, hay una proteína G activa. ¿Sí? Entonces se llegó acá al receptor hormona, como les mencioné, ¿no? Insulina, ¿no? Llegó aquí a su receptor. Ejemplo, insulina. Llegó aquí su receptor hormonal y activó la proteína G. Esta proteína G de inactiva pasó a activa, ¿correcto? Y para que esté activa, recordemos que tiene que haber pasado por este proceso, ¿no? Se vendió de las unidades beta y gamma y solo quedó la A, ¿ok? Y que realmente está con GTP, ¿no? Y que para que pase a inactiva, tiene que haber una hidrólisis, ¿no? A GDP, que ahí es cuando tengo una proteína G inactiva, ¿correcto? ¿Sí? ¿Eso está entendiendo así, chicos? Sí. Entonces, como yo no puedo retornar a mi estado en el cual ya era, mi proteína G no va a retornar, no puede retornar porque esta persona tiene una mutación. Entonces va a haber una activación constante de imágenes químicas. ¿Ya? Listo. Va a haber una activación constante de la adenilciclasa, ¿no? Y como consecuencia de eso, vamos a tener proteína sinasa también activada. O sea, vamos a tener todo esto de acá ocurre porque esto de acá se activó. Entonces, si yo sigo activando esto, voy a mantenerlo de manera constante en producción y yo no me voy a detener, ¿no? Porque para poder detenerlo, tengo que mi proteína G tiene que pasar de activa a inactiva. Y si yo no puedo hacer eso, voy a tener que seguir estimulándolo. Aparte que también, por ejemplo, no voy a poder utilizar nutrientes para poder inactivar también mi AMP. ¿Correcto? ¿Se entendió eso? Entonces, como tal, yo tengo una incapacidad de inactivar mi proteína G. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dice que bien claro, hay una producción sostenida de AMPC y hay una activación prolongada de la proteína sinasa. ¿Correcto? Ya. Porque aquí dicen, claro, tiene una mutación que impide la hidrólisis de la GTP. O sea, aquí nos están diciendo que el problema no es el AMPC ni tampoco la proteína quinasa, ¿no? O sea, no hay un problema
en la degradación en la degradación de lo consecuente, de lo subsecuente a la activación de la proteína G, sino que hay una incapacidad de inactivar la proteína G. ¿Correcto? ¿Sí? Ven acá que para que lo tengan que lo pueden pasar igual con los otros segundos mensajeros. Ven acá, ¿quién es el que se repite en todo esto? O sea, ¿quién es el que siempre está? La proteína G. Proteína G aquí, también está aquí, también está acá. Entonces, si yo no tengo una proteína G que esté funcionando correctamente, primero, no voy a poder activarlo de la manera en la que necesito. O sea, yo necesito tanto tiempo que esté funcionando para que después se inactive. Entonces, hay un problema o bien en cómo se apertura, o bien en cómo se tiene ¿no? Porque también si pensamos en otra cosa, puede ser que haya una producción constante de quien activa la proteína G, ¿correcto? Ujú. Pero como acá nos están hablando que hay una mutación específica, ¿no? Entonces, vemos es que hay una incapacidad de detener a la proteína G, porque lo demás está funcionando bien. No nos dice que hay una producción, no no nos dice que hay una degradación inadecuada de la proteína sinasa o de la MPC. Nos dice que hay una incapacidad de hidrolizar el GTP en GDP. ¿Correcto? ¿Se entendió eso mejor, chicos? Ahora sí. Si no pueden abrir su micro al chat, por fin. ¿Todo claro? Sí. Ya. Y bueno, y esa es la bibliografía, ¿no? El Guyton como el Constanzo, también lo pueden revisar en su material de clase, en el sílabo, creo que les van a pasar eso, pero de todas maneras sí, más que todo esto de acá, le dan una leidita. Ahorita les voy a pasar el post-test, ¿ok? En un momento. ¿Alguna duda? Algo que no les esté quedando claro de lo que he explicado hasta ahora, y lo repito, chicos, todo claro, Etel, Camila, Aileen, bueno, Stephanie, Nicole, Jacqueline, Heber, sí, quedó más claro. Abrir un like, todo claro, Etel, sí, ya. Entonces voy a Sí, pasar el post ya, listo. Ya, ahí está disponible el post en el chat. Recuerden que tienen los 15 minutitos, ¿no? Para poder resolverlo. Ya pueden comenzar. Está el chat, chicos. Si tienen algún problema para abrirlo o algo, me avisan de todas maneras.
Listo, chicos, entonces eso sería todo por la sesión número 1. Ya, vamos a pasar ahora a la siguiente sesión. Ya, muchas gracias. Un segundito. Ahora voy a pasarles a compartir la pantalla del póster. ¿Ok? De compartir. Tan, tan, tan. Ya. ¿Se logra ver así esta pantalla? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Ya. Entonces vamos avanzando. Ya. Ya. Como tal, la primera pregunta es la principal razón por la cual la bicapa lipídica impide el paso libre de sustancias hidrosolubles es por la naturaleza hidrofóbica de los ácidos grasos. Pues el transporte activo secundario se caracteriza por un acoplamiento de un gradiente iónico persistente, como lo que hemos visto en el activo, en el primario y en el secundario, vamos a tener que hay una gradiente de iones, ¿correcto? En este caso, que ya está ahí, ¿no? Por esa razón tenemos signos portadores. Una disminución importante del colesterol en la membrana celular producirá principalmente aumento de la fluidez de la membrana, ¿sí? Ahora, una proteína que atraviesa la membrana lipídica varias veces y participa en los pasos de solución corresponde a una proteína de transmembrana, ¿no? Esto atraviesa la membrana lipídica, no, o sea, lo está atravesando. No es como la proteína que está en la superficie, que solamente está ahí de forma, tiene una comunicación con el medio externo, ¿no? ¿Listo? Pero no la atraviesa de lado a lado, correcto, como la transmembrana. ¿Listo? Ujú. Y la activación de la adenina ciclasa produce como segundo mensajero la AMPC. ¿Ok? Ok. Vamos a dejar compartir. Ya. Y vamos a detener la grabación. Ok.